Queremos nuevamente saludar a todas las personas que están aquí en esta tarde. Dios les bendiga, bienvenidos a su casa, Fuente de Vida, Restauración Familiar. Nos da mucho gusto verles. Hace rato preguntamos si había personas nuevas, ya les saludamos y les dimos la bienvenida, pero habrá alguien más que esté aquí en este lugar por primera vez. Queremos solamente saludarles, ¿no? Ya todos son de casa. Pues bienvenidos. También saludamos a todas las personas que se han venido conectando en este tiempo de alabanza. Sean todos y todas bienvenidos. Un fuerte abrazo desde aquí. Pedimos que si tú tienes una necesidad de oración, una petición, pues la puedas ahí registrar, y créeme que vamos a estar orando y Dios te va a sorprender, Dios lo va a hacer. Así que también te invitamos que si tú eres de aquí, de esta ciudad de Pátzcuaro, de Michoacán, México, puedas venir aquí a estar con nosotros de manera presencial, exaltando y adorando a nuestro Dios en la colonia Lázaro Cárdenas, en la calle Expropiación Petrolera número 26. Aquí te esperamos cada sábado a las 5 de la tarde para adorar y exaltar a nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos. Y pues bien, solamente les pedimos a todos los presentes y los que nos están viendo que tengan por allí su Biblia a la mano, una libreta para tomar notas, y que puedas estar registrando lo que Dios va a hablarnos en esta tarde. Bien, pues vamos a poner o iniciar con este tema. Yo quiero compartir algo que ha estado y que surgió en mi corazón, el poder compartirles, ¿sí? En estos tiempos que estamos viviendo, y yo creo que en todas las épocas, en todos los tiempos, la humanidad ha vivido tiempos difíciles, tiempos caóticos, tiempos de dificultad, tiempos de ansiedad, tiempos de opresión, tiempos de enfermedad, tiempos de muerte, tiempos de persecución, tiempos de violencia, etc. Pero yo veo a través de los tiempos, tanto en la Biblia, se han vivido esos tiempos. A través de la historia podemos ver que la humanidad ha vivido situaciones difíciles, y hoy no es la excepción. Hoy estamos también viviendo tiempos difíciles, tiempos de dificultad, tiempos de persecución, tiempos de muerte, tiempos de enfermedad, tiempos de escasez, etc. Entonces podemos mencionar que hoy también estamos viviendo esos tiempos. Y yo quiero hablarles, nosotros como creyentes, nosotros como pueblo de Dios, nosotros debemos tener ese es el tema, poniendo toda nuestra confianza en Dios. ¿Cómo se llama? Poniendo toda nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Tú y yo no dependemos de cosas externas a Dios. Tú y yo dependemos ¿de quién? De Dios. Piensa por un momento todas las situaciones que has vivido a lo largo de tu vida. ¿Quién es el que te ha sacado de esas situaciones? Pues Dios. Aunque ni cuenta te has dado, el que te ha sacado de esas situaciones, el que ha estado allí presente, siempre trabajando, ¿ha sido quién? Cuando una persona tiene necesidad de algo, ¿qué es lo primero que hace? Clamar a Dios. Yo a veces digo, bueno, me gustaría ir en un avión donde esté lleno de puros personas que no creen en Dios. ¿Sí? ¿Se has escuchado a esas personas, no? Que no, dicen, yo no creo en Dios. ¿Sí? Dios ni existe. Y que el avión esté cayendo, a ver qué hacen. A ver si no se hincan allí y dicen, Dios, ayúdame. ¿Sí? Entonces, pero siempre que hemos vivido situaciones difíciles, al único que hemos acudido para pedir su ayuda y su auxilio, ¿quién ha sido? Dios.
Entonces, yo quiero hablarte de este Salmo 121, del 1 al 8. Yo creo que es uno de los salmos más citados por los hombres, por las mujeres, en todo tiempo, en todo momento. Este es un salmo que escribió David. ¿Sí? Yo quiero que tú empieces a visualizar, este es un salmo que escribió David. Ahora, yo creo que David estaba viviendo tiempos difíciles cuando él escribió este salmo. Él vivía tiempos de angustia y de dificultad. Y yo creo que por eso escribió este salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Siguiente versículo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda, el que guarda ¿a quién? A Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y cuándo, y para siempre. Fíjate bien lo que dice este salmo que acabas de leer. Pero yo quiero irtelo explicando, porque muchas veces hasta lo citamos y lo usamos, pero no hemos visto la profundidad del contenido que encierra este salmo. ¿Sí? Entonces, David escribió este salmo por algo. Algo estaba viviendo, algo estaba experimentando. Tú has vivido tiempos difíciles. Y él hacía una pregunta. Él estaba observando. Él dice: alzaré mis ojos. Es una persona que está viviendo algo y está observando a los montes. Y aunque en esta versión no hace la pregunta, pero las versiones, la versión 60 tiene una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Entonces, los que están leyendo allí su Biblia, sí van a ver que es una pregunta. Primeramente abre, dice: hay una persona que está observando algo. Y está observando ¿hacia dónde? Hacia los montes. Y como que alzaba su mirada a los montes, a los cerros, a las montañas, y decía, sabía lo que estaba ocurriendo allí. De yo quiero hablarte un poquito más de lo que sucedía. Esto es lo que escribió David. Ahora, el pueblo de Dios, cuando tenía que ir a Jerusalén para celebrar las fiestas que Dios les había dado, el mandato, tenía que salir de sus pueblos para ir a Jerusalén, al templo, para celebrar las fiestas que Dios les había dado. Y este era uno de los salmos que cuando iban en su peregrinar, en su caminar, para cruzar todas esas montañas, para llegar a Jerusalén, para allí llegar y adorar a Dios, bendecir a Dios, glorificar a Dios, ellos era este salmo que citaban. El Salmo 121 lo recitaban y lo iban cantando. Todo el camino iban cantando este salmo durante su caminar para llegar a Jerusalén. Ahora, ¿por qué cantaban este salmo? ¿Sabías que ellos tenían que cruzar ese valle, esas montañas? Y esas montañas eran de peligro. Te puedes imaginar todo lo que tenían que encontrarse: animales, leones, serpientes, lobos, etc. Y además dice que era un lugar donde había muchos ladrones. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, en la Biblia
que ese hombre que iba caminando fue asaltado. ¿Si se acuerdan de ese pasaje? El samaritano. Y fue asaltado, fue golpeado, fue robado, fue dañado. Entonces ellos sabían todo lo que se vivía en ese lugar. Y ellos pues tenían que cruzar allí. Pero ojo, yo quiero comenzar a desarrollar este salmo. Ahorita te estoy dando más o menos una introducción. Este salmo es una expresión de una perfecta confianza y profunda confianza en ¿quién? En Dios. Y que nos estimula a descansar en Dios. Ahora, yo voy a empezar a explicarte lo que es la falsa protección. Tú y yo tenemos que tener nuestra confianza y tener nuestro escudo y nuestra protección, que es ¿quién? Dios. Pero yo quiero hablarte de lo que es una falsa protección. Que si yo les preguntara a todos ustedes, ¿quién confía en Dios? A lo mejor todos me dirían. Pero a veces en la práctica, en la vida diaria, no es así. A veces el hombre, cuando se encuentra en situaciones, trata de buscar la solución y lucha para resolver su situación difícil que está viviendo, no importa a quien se lleve entre los pies, no importa las reglas que rompa, no importa y se olvida de la palabra, no importa las leyes, pero él trata de buscar y salir de ese problema a costa de todo. Pero se puede decir muy fácil, yo dependo de Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios, pero en la práctica, aún de los creyentes, no es así. Piensa un poquito. Por eso es que yo quiero hablarte de lo que es una falsa protección. Primero, hay que entender la falsa protección. Yo quiero que me pongas un versículo, Jeremías 17:5. Fíjate bien lo que dice. Jeremías 17:5. Así ha dicho ¿quién? Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón ¿qué? Se aparta de Dios. De repente, yo te quiero decir, hoy en día hay muchos creyentes que están poniendo su confianza en poner a lo mejor una guardia. Hay hombres que están poniendo y que saben que están los tiempos difíciles y se compran mejor una arma para defenderse, para darle seguridad. Hay personas que han puesto a lo mejor una alarma en su casa. Ahora, yo no quiero decirte que te pongas una alarma en tu casa sea malo, pero si tu confianza está puesta en eso antes que Dios, ahí está el error. O sea, podemos poner esas cosas, una alarma en nuestra casa, hacer cosas, tener bienes, tener cuentas en el banco, tener riquezas, pero si tu confianza está puesta allí, hay personas cuando pierden todo, sienten que todo se acabó y cuestionan a Dios y le dicen, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque su confianza la están poniendo en las cosas materiales. Su dependencia está puesta en esas cosas materiales, en su trabajo, en sus talentos, en sus bienes, en sus riquezas. Hay gente que trae una guardia allí para que le proteja, porque está dependiendo. Pero Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que poco a poco se ha separado ¿de quién? De Dios. Entonces nosotros, nuestra confianza
tiene que estar totalmente en Dios. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios en medio de las dificultades. David estaba viviendo, cuando escribió este salmo, tiempos difíciles. Hubo persecución hacia David. Lo quisieron matar. Entonces él vivió en carne propia tiempos difíciles, pero su dependencia sabía que estaba en Dios. Entonces, eso es una falsa dependencia. Yo no puedo confiar. Ahora, yo no quiero que me malentiendas. No quiero decir que no logres cosas, que no pongas a lo mejor una cámara o una alarma allí en tu casa. No, pues es bueno, pero que allí no esté tu confianza ni tu dependencia. ¿Sí me estás entendiendo? Yo no digo que no es bueno que tengas posesiones, pero que no esté allí tu confianza. Porque cuando Job perdió todo, él no se quejó ni volvió atrás. Él dijo: si Dios me dio y Dios quitó, pues yo te sigo, Señor. ¿Sí me explico? Entonces hay que aprender lo que es una dependencia total y que no estemos sintiéndonos derrotados, afligidos, desanimados y con quejas cuando las cosas que vemos y que escuchamos no están saliendo como yo quisiera. Nuestra confianza tiene que estar puestas en Dios. Entonces, este salmista, David, cuando escribió este salmo, era así. Y si tú has errado en tu confianza total en Dios y has querido hacer las cosas a tu propia manera, es que tú has confiado en ti. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú has confiado aún en ti mismo o en otras personas, yo no puedo tener mi confianza y mi seguridad puesta en otras personas. Es en Dios. Es en Dios. Yo dependo de Dios. Yo vivo por Dios. Amén. Entonces, esa es una falsa dependencia. Ahora, yo quiero seguir desarrollando. Muchos creyentes buscan protección donde no es posible encontrarla. Y mira, me regresas otra vez al Salmo 121, pero ponme el 1. Allí está una persona observando. Alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. Y quiero explicarte, ya te expliqué lo que sucedía en esos tiempos, pero también había una cosa que sucedía en los montes. En los montes había una práctica que se realizaba en esos lugares altos, en esos montes, y se creía que allí habitaban demonios, y por eso los pueblos paganos, por ejemplo los cananeos, realizaban sus prácticas, sus sacrificios y sus rituales a Baal y a Acera en esos lugares, y ellos tenían su confianza allí, y ellos clamaban a los montes porque allí sabían que había sus protecciones a esos dioses falsos. Entonces, cuando David está allí escribiendo este salmo y dice: alzaré mis ojos a los montes, empezó a observar lo que sucedía en esos montes, y a diferencia de lo que hacían los pueblos paganos, él hizo una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Él estaba diciendo: en los montes yo no voy a encontrar la solución y la ayuda que necesito, y la protección que yo requiero, no viene ¿de dónde? De los montes. Por eso estaba viendo allí y hizo una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y por eso es que en el versículo 2 empieza a explicar
Pero quiero que nos quedemos tantito allí. Hoy muchas personas en estos tiempos tienen montes, escúchame. El pueblo de Dios tenía que caminar en un peregrinar para llegar a Jerusalén, para adorar a Dios, y tenían que enfrentar durante ese caminar muchas situaciones. Ahí, aún entrar a ese lugar donde se practicaban sacrificios y rituales a dioses paganos, aún encontrarse con animales y peligros en el camino, aún encontrarse con personas que podían robarlas, secuestrarlos, asaltarlos, matarlos. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora nosotros estamos aquí en esta tierra, en este caminar que estamos teniendo día a día, para llegar a la nueva ¿qué? A la nueva Jerusalén. Y nos encontramos con un montón de situaciones de esas montañas o montes. Pero, ¿dónde está tu confianza en esos montes? ¿Cuál puede ser tu monte que tú tienes hoy? Que tú estás esperando que esa es tu seguridad. ¿Es tu casa? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Es tus padres? ¿Es ese trabajo? ¿Es un negocio? ¿Esas cuentas en el banco? ¿Esa guarda que te protege de guaruras, qué sé yo? ¿Tu intelecto? Pero mucha gente puede estar mirando esas cosas, pero finalmente, ¿de dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu ayudador? De Dios. Entonces tú no puedes estar poniendo tu confianza y tu dependencia en esas montañas, en esas cosas que se van presentando y que poco a poco los vamos colocando como falsos dioses, ídolos, y que creemos que ahí está. Y que si ya no tienes a esa persona, se acabó todo. No, es que tú no dependes de esa persona, tú no dependes de tu esposo, tú no dependes de tu esposa, tú no dependes de cualquier situación, tú dependes de Dios. Amén. Por eso es importante que entendamos lo que David estaba escribiendo. Ahora me pones el versículo siguiente, por favor. ¿Sí me estás entendiendo? Los montes representan cualquier medio aparte de Dios, que no sea Dios. Cualquier cosa que el creyente busca para su protección, para su seguridad, para su éxito. Esos son los montes, que no es Dios. Y que puede decir Dios y esto, pero cuando se pierden esas cosas, se siente desesperado y siente morir y fallecer y que todo acabó. Entonces no podemos tener eso de esta manera. Ahora, bien claro nos dice, antes de entrar a este versículo, bien claro nos dice el Salmo 91 del 1 al 6, y yo creo que muchos se lo saben. Ahí está. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hasta el 6. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día,
ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. O sea, esa es una persona que confía en Dios. Dios promete que nos va a guardar, que nos va a proteger. Y por eso en Jeremías 3:23 Dios nos habla acerca de lo que son los montes. Ciertamente vanidad son ¿qué? Los collados o los montes. La multitud de los montes, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salud de Israel. En otra versión dice, ciertamente vanidad o engaño son los collados o montes, y el bullicio o tumulto. Sobre los montes, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. ¿Por qué nos habla de los montes y por qué nos habla de bullicio y tumulto? Se aglomeraba la gente para realizar esas prácticas de adoración a los dioses paganos, a Baal y a Acera. ¿En dónde? En los montes. Y por eso dice, ciertamente vanidad son los collados. La multitud de los montes, ahí se aglomeraba la gente, porque ellos tenían los pueblos paganos y realizaban esos rituales allí. Entonces, tú y yo tenemos una confianza puesta en Dios. Ahora voy a hablarte del versículo 2 del Salmo 21:2, y quiero hablarte de que la verdadera protección del creyente no está en la creación, sino en el Creador. ¿Sí me entiendes? La verdadera protección de ti y de mí como creyentes no está en la creación, sino en el Creador. Por eso ahí dice David, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él reconocía que el Dios que hizo los cielos y la tierra, que crió las galaxias, que crió los océanos, que crió los animales, que crió todo, esos montes, todo lo que estaba allí, él era observando. Eso no era su protección, eso no era su seguridad, no era su refugio, porque también estaba huyendo en los montes. Él reconocía que su protección, su socorro, su ayuda venía ¿de quién? De Jehová. ¿Qué cosas estás viviendo tú en estos tiempos? ¿Qué cosas que crees que son difíciles de resolver? Tu confianza, tu ayudador es Dios, el que va a llegar a ti a auxiliarte, a socorrerte, a defenderte, es Dios. Tu confianza, tu primer clamor, tú siempre constante, día a día, en cada amanecer es que levantes tu voz, tu clamor y tu confianza de cualquier situación que estés viviendo, se la levantes a Dios. Porque a veces lo estamos platicando con las demás personas y lo último que hacemos es Dios. Y queremos que las personas nos ayuden y nos resuelvan las situaciones. Nuestra confianza está en Dios. Nuestro ayudador es Dios. Nuestro refugio es Dios. Habla con Él. Y nosotros como creyentes hemos llegado a un punto. Yo hablo de manera general. ¿Sí? Pero si alguien no está haciendo las cosas correctas, de buscar a Dios como su principal, única y total refugio, ayuda y protección, sea Dios. Cualquier cosa que estés viviendo, en el momento que despiertes, que amanezca, que abras los ojos, empieza a encomendarte a Dios, empieza a hablar con Dios. Pon todas tus situaciones delante de Dios. En la noche, da gracias a Dios.
todos los días. Esa es nuestra confianza, nuestro refugio, nuestra dependencia total y plena en Dios. Pero hoy muchos creyentes piensan que porque Dios los usa o porque tienen unción, ya se olvidan de Dios y se olvidan de ese tiempo de intimidad y de relación y de búsqueda y de confianza en Dios. De poner todas sus cargas, sus preocupaciones en Dios, todas sus necesidades, todos sus problemas, todos sus éxitos, todos sus triunfos en Dios, para agradecerle, para buscar su ayuda. Y por eso dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Wow, me sorprende lo que escribió aquí David. ¿Sí? Me pones el Salmo 124:8. Entonces, si tú y yo como creyentes aprendemos a confiar en Dios en cualquier situación que estés viviendo, vas a salir adelante, saldremos adelante, familia. Amén. Salmo 124:8 dice: nuestro socorro es en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿en quién está tu socorro? En Dios, en Jehová, en nuestro Padre, porque Él hizo todo. Y si Él hizo todo, Él tiene el poder para resolver todo. Amén. Pero debemos de tener una plena seguridad y confianza en Él, una dependencia en Él, esperar en Él. Porque a veces no queremos esperar en Él y queremos resolver las cosas a nuestra manera, sabiendo que son ilícitas y que no son correctas. Y estamos confiando en nosotros en lugar de confiar y esperar en Dios, porque nuestro socorro viene de Jehová, no en los montes que se nos presentan. Esa es una falsa confianza, una falsa seguridad. Y tarde que temprano se va a fracasar. ¿Sí? Ahora, quiero hablar de otra cosa. El Señor es tu guardador. ¿El Señor es qué? Tu guardador. Ahora, ¿cómo nos guarda Dios? De esta manera, pone el Salmo 121, del 3 al 4. Dice: no dará tu pie al resbaladero. Eso es lo primero. Dios no va a permitir que tú caigas, que tú fracases. Ni se dormirá el que te guarda. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, ¿qué? No duerme. Siempre está al pendiente. Siempre está viendo. Todo lo que sucede, nada se le escapa. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que está por venir. Él no se cansa. Tú y yo, nosotros tenemos que descansar para tener nuevas fuerzas. Pero Dios ni se duerme ni descansa. Él siempre está. ¿Sí? Verso 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda, ¿quién? Israel. Tú tienes que entender esa plena confianza en Dios, que no descansa, que siempre está al pendiente de tu vida, de mi vida, de sus hijos, de aquellos que Él ama. Dios está siempre velando, siempre, día y noche, siempre está allí, atento a cada situación. Y Él te va a guardar. Porque Él no duerme, ¿el que qué? El que te guarda. El que guarda a Israel. El que guarda a su pueblo. Él no duerme.
Entonces, Él no va a permitir que caigamos, que resbalemos o que caigamos a una situación difícil. Pero ¿quiénes? En aquellos que han puesto su confianza y su dependencia en Dios. Y esto de confianza y dependencia en Dios habla de obediencia. De obediencia a su palabra. No que tomes el versículo como una recitación y tú ibas como tú quieres. No. Es que yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo obedezco a Dios y yo hago lo que Dios dice porque yo confío en Él y sé que Él no me va a fallar y que Él me guarda. ¿A quién? A Israel. ¿A quién? A su pueblo. ¿A quiénes? A los que obedecen, a sus hijos que tienen temor. Pero mucha gente lo está tomando como una recitación y están viviendo situaciones difíciles, pero ¿por qué? Porque se han salido. Dios no miente, no puede retractarse y Dios no cambia. Y Dios dice que la bendición viene por la obediencia y la maldición viene por la desobediencia. Y el hombre ve consecuencias por su propia desobediencia y al rato le están reclamando a Dios, pero si ahí dice en el Salmo, pero tú tienes que entender lo que es confianza. ¿Tú le crees a Dios? Pues entonces espera en Dios y haz las cosas como Dios tu Padre dice, pero no el que yo viva como yo quiero. Cada quien va a vivir las consecuencias. Pero este es un salmo que te da seguridad, que te da confianza, que te hace estar seguro. Ahora, no como dice aquí que no duerme. ¿Te acuerdas de ese evento cuando Elías iba a pelear contra los profetas? Y que me pones Primera de Reyes 18:27. Y fíjate lo que les dijo aquí. Nuestro Dios, ¿qué? No duerme. ¿Sí? Y fíjate lo que aquí les dice. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. ¿De quiénes? De los profetas. Diciendo, gritad en alta voz que Dios, ahí dice con D minúscula, que Dios es, quizá está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino, o acaso qué, y despertará. Él dijo, no, mi Dios no duerme, pero tu Dios a lo mejor está dormido, a lo mejor grítenle para que despierte. Pues nuestro Dios no duerme, siempre está vigilante, siempre está atento para socorrernos, para ayudarnos, para guardarnos en aquellos que son fieles y que tienen temor a Dios. Esa es una promesa. Por eso es que en ti y en mí, si obedecemos, tenemos seguridad y Dios te va a respaldar y Dios te va a ayudar, pero depende de Él. No dependas del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Toda nuestra confianza es a Él. Ahora, ahí dice que no duerme. ¿Sí? Quiero hablarte de otra manera como actúa esa protección de Dios. Entonces la protección de Dios es que continua también para sus hijos. La protección de Dios es continua para sus hijos. Me pones Proverbios 3:23 al 26. La protección de Dios es que continua también. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acostares, no tendrás temor. Antes te acostarás y tu sueño será. ¿Te gusta eso?
el que pueda dormir. No, que hay mucha gente que no se puede dormir, que está en ansiedad y en insomnio, y ay, si pasa esto, ¿y dónde está esto? Y mañana esto, y tiene una incertidumbre de todas las cosas, y no puede dormir. Pero el que confía en Jehová, el que confía en Dios, no, hombre, llega ahí. Dice mi esposa, pues tú nomás te acuestas y les digo, vamos a poner una serie, un programa, una película. No me la pongas. ¿Sí? Y es que esto es el que confía en el Señor. No tienes por qué tener temor. Dios es tu ayudador. Dios te guarda. Dios te protege. Pues mucha gente está teniendo otras cosas para su protección y seguridad. Ahora, yo no digo que sea malo, por ejemplo, la seguridad pública, policía. No, sí, pues está para... Dios los puso, pero tu confianza no está en ellos. Tu confianza no está en las leyes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Nosotros es nuestra dependencia, nuestro refugio y nuestra confianza en Dios. Verso 25. Dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de ser preso. ¿Quién? Tu confianza, tu ayuda, tu refugio, tu protección, tu ayudador. Wow. Pero esa es una verdadera dependencia, confianza total. Por eso le puse total en Dios. Pero olvídate de la falsa confianza. Y por eso David dijo, viendo los montes donde pensaba que allí tenía seguridad y sabía todo lo que se practicaba allí y todo lo que tenía que pasar el pueblo de Israel para llegar a Jerusalén, todos los peligros que tenían que enfrentar, pero nosotros no tenemos confianza en los montes. Nuestro socorro viene. Vamos a otra parte para ir terminando. La eterna compañía. Es muy lindo pensar que Dios está siempre con nosotros, ¿no? No es nada más que por un rato sí y un rato ya no. Dios siempre está. Dios siempre está. Me pones el versículo del Salmo 121, pero en el versículo 5. Fíjate bien lo que dice allí. Jehová es tu ¿qué? Tu guardador. Jehová es ¿qué? A ver, escúchame bien. Muchas veces no hemos meditado ese versículo. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu ¿qué? A ver, sepárate de tu sombra. Donde vayas, ahí está, mira, ahí te sigue. ¿O no? ¿Te habías puesto a pensar que lo que dice este salmo está diciendo, no, es tu compañía constante, no se separa de ti? Wow, este versículo está impresionante, ¿no? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. Allí está contigo donde quiera que vayas, no se separa de ti. Así como te sigue la sombra, así no se separa de ti donde quiera que vayas, aunque tú no lo veas, pero allí está. Entonces, ¿sabes qué? Familia, cuando veas tu sombra, tú sabes que ahí está Dios. Él te persigue como tu sombra. ¿No es hermoso saber eso? Y pensar, caray. Entonces, cada vez que tú camines y que te sientas solo, porque mucha gente dice, no, ¿y dónde estás, Dios? Pues voltea a ver tu sombra, y allí está el Señor como tu sombra.
es tu ayudador, es tu guardador. A esa dimensión, lo que el salmista estaba escribiendo, este salmo de seguridad para ti, para nuestras vidas en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad. Él se dio cuenta que Dios jamás lo dejó, siempre estuvo allí con él. ¿Te acuerdas cuando lo iban a matar? ¿Estaba dormido él? David. Y Dios lo permitió. Ahí ya estaban con la espada. Y Dios lo permitió. Y David lo pidió. Entonces Dios lo libró de muchas cosas. Y por eso le escribió el mundo. Es un salmo de seguridad para ti y para mí. En cualquier tiempo difícil, Dios no te deja solo, sola. Amén. Siempre está contigo. Él no descansa. Él no se duerme. Él no pasa por alto lo que estás viviendo. Él siempre está allí. Y nosotros pensamos que la podemos hacer y pensamos que Dios no nos ve, pero ahí está tu sombra, lo que estés haciendo equivocadamente, allí está. No te deja. Por eso David dijo, pues ¿a dónde me puedo ir? Donde de tu presencia no me puedo esconder. Si bajo al mar, allí estás. Si bajo al Seol, allí estás. Y donde quiera que estoy, me meto abajo de las piedras, allí estás. Porque no te va a dejar el que te guarda. Amén. Por eso es la eterna compañía de Dios. Ahora esa eterna compañía de Dios, quiero que vayas al Salmo, a Éxodo. (13, 21 y 22). ¿Cómo es que Dios se manifestó? Allí acabamos de ver en el Salmo que dice que como una sombra. Aquí también lo vemos como una nube. Dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió. ¿Se apartó? Aquí dice se partió. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Es decir, siempre estuvo ahí, en el día o en la noche. Allí estuvo el Señor con ellos. Ahora, ¿Dios ha cambiado? No, la Biblia dice que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, Dios está contigo y conmigo así. ¿Sí? Por eso es nuestra eterna compañía, nuestro Dios. Amén. Salmo 109, 31. Fíjate bien lo que dice. Salmo 109, 31. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre. Fíjate bien lo que dice enseguida. Para librar su alma de los que le juzgan. ¿Sabías que Dios te va a librar de todas esas personas que están maquinando, que están difamando y hablando cosas mal de ti? ¿Cómo lo que están poniendo o haciendo en tu contra? Dice que Él se va a poner delante de ti y te va a librar. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que hemos confiado. Ahora, yo voy a ir terminando el Salmo 121. Quiero que veas el Salmo 121, 6 y 7. Es hasta el 8.
Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El creyente que confía en Dios dice que ni de día ni de noche. No importa lo que estés viviendo en el día, no importa las situaciones, persecuciones que en el día podamos vivir. Al hablar de día y de noche, o hablar del sol y luna, era también algo que usaban las personas de la brujería y del ocultismo como una práctica, ¿sí? Porque la luna, yo no veo que la luna te haga daño. El sol sí te puede quemar, hablando literalmente, nos puede quemar en el día, pero la noche no te puede dañar, no te puede quemar. Entonces está hablando de una cuestión espiritual, ¿sí? De las cuestiones que puedas vivir espiritualmente en el día. Y en la noche también Dios te va a guardar de todas esas situaciones, de todas las cosas que estén planeando en tu contra, la brujería, la hechicería, personas con envidias, con situaciones. Dios te va a guardar. Por eso es importante que si tú tienes una confianza en Dios, cada mañana que te levantes, Señor, pues yo cancelo toda palabra de juicio, de envidia, todo trabajo de brujería, hechicería, no prospera, no ataca a mis hijos, mi familia, mi matrimonio, en el nombre de Jesús. Y tú puedas vivir confiado. Porque la Biblia aquí te habla, fíjate bien lo que dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Checa el versículo 7. Jehová te guardará de todo, ¿de qué? ¿De todo qué? De todo mal. Habla de las cosas malas que puedan estar maquinando y planeando en contra de tu vida. No está hablando del sol o la luna físicamente. ¿Sí me estás entendiendo? Está hablando de cosas malas, de todo mal, que puedan hacer tanto en el día como en la noche. Y por eso es que tú también puedas dormir así confiadamente, como vimos ese proverbio. Es más, hay un salmo que dice, en paz me acostaré. Y así dormiré. Porque tú me haces Vivir confiado. confiadamente. ¿Sí o no? Pues ¿quién? ¿Sabes? En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Entonces, es eso, que la noche tú puedas decir, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, hoy cancelo todo espíritu de opresión que quiera venir en la noche, de insomnio, de pesadillas, de opresiones, en el nombre de Jesús. Y eso es que estás dependiendo y confiando en Dios, porque Dios te dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos que entender hoy en estos tiempos todo lo que tenemos, para que esta palabra se haga viva a nosotros, no nada más usarla como un amuleto, como una recitación. Tiene unas cosas incluidas que tú y yo tenemos que cumplir para que esto se haga vivo y real. ¿A quién? A cada creyente. ¿Sí? Porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Entonces yo te animo, ¿sí? Salmo 84:12. ¿Qué dice? Jehová de los ejércitos, dichoso ¿quién? Que confía, que en ti confía. Entonces es dichosa la persona, bienaventurado la persona que confía en quién,
Y confianza, la confianza habla de dependencia, de esperar, de obediencia. ¿Sí me explico? No nomás decía, el salmo ahí está y yo vivo como quiero. No. ¿Sí? Verso 8 del Salmo 21. Salmo 21, 8. Ya con ese termino. Que dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Cuándo? Desde este momento. ¿Y para cuándo? Para siempre. Para siempre. La bendición de Dios va a estar sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tus cosas que tú emprendas. La bendición de Dios va a estar allí. La protección de Dios va a estar allí. Jehová te va a bendecir en tu salida y tu entrada. Y eso de tu salida y tu entrada habla de cada actividad que haces en tu diario vivir. Tus actividades cotidianas. Todo lo que tú realices va a ser guardado. Aun cuando realices un viaje, tu salida y tu entrada va a ser bendecida en cada actividad. ¿Sí? Porque Dios va a cuidar que no caiga. El salmista estaba diciendo, David estaba diciendo, este es un salmo muy importante y poderoso y que tenemos que traer en nuestras vidas, porque eso nos da seguridad que Dios está contigo. Amén. Amén. Él va a guardarte donde quiera, cada momento, cada instante, a tus hijos, a tus hijas. Dios te va a guardar tu matrimonio, a tu esposo, a tu esposa, tu negocio, tu trabajo. Dios te va a guardar. Amén. Ahora, si hay algo que sucede, es la permisibilidad de Dios. Porque la Biblia dice que Él nos va a guardar y nada malo va a suceder. Pero si algo sucediera en nuestras vidas, o hay muchas personas que dicen, no, pero es que ha sucedido estas cosas, este tiempo de pandemia y murió mi esposo o mi esposa, mi padre, que se enfermó mi familia. Es que Dios tiene un propósito. Dios permite ciertas cosas porque tiene un propósito. ¿Sí? Y finalmente, pues todos vamos a morir. Y tal vez llegó el tiempo, el mismo apóstol Pablo, he terminado la carrera. Cada quien va a terminar su tiempo, la carrera que tenemos aquí en la vida. No es eterno, nadie es eterno. Pues va a llegar ese tiempo. Pero si el enemigo o alguien quiere hacer cosas, Dios te va a guardar. Esa es la confianza. ¿Me pones Romanos 8:28? Fíjate lo que dice allí. Y sabemos que a los que Dios, ¿qué? Que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas las qué? Al hablar de todas las cosas, habla de cosas buenas y cosas malas. Pero todas ayudan a qué? A bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Son aquellos que conforme a su propósito. Es decir, que todas las cosas tienen un qué? Propósito. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué problema? Algo tiene Dios en mente. Dios tiene un propósito detrás de esa situación. Por eso cuando estés viviendo una situación, dile, Señor, que tengo que entender cuál es el propósito de esta situación. No que empieces a quejarte y a lamentarte y decir, no, pues ya no. No, Señor, ¿qué? Que tengo que aprender de esto. ¿Cuál es tu propósito que tienes detrás de esta situación que estoy viviendo?
en mi vida, con mis hijos, con mis padres, en mi matrimonio, en el trabajo, en la situación, cualquier situación que estés viviendo. ¿Cuál es tu propósito, Señor? Porque yo sé que todos hemos vivido situaciones. Y tal vez muchos en tu casa se enfermaron en este tiempo del coronavirus, de pandemia, pero algo tiene Dios en mente. Yo tengo que saber que esas cosas me ayudan a bien. No es para mal, es para bien. Porque Dios tiene un propósito que quiere cumplir y que quiere que yo entienda, que yo recapacite, que yo corrija. Amén. Amén. Porque no vamos a agarrar este salmo y decir, bueno, entonces ya no voy a, no, voy a vivir situaciones. La Biblia, Cristo dijo, en el mundo tendrás ¿qué? ¿Pero qué? Dijo, confiar en mí. ¿Sí o no? He vencido al mundo. Pues no quiere decir que nosotros no vamos a vivir situaciones. Pero por encima de la situación yo tengo que confiar. Puesta mi confianza total en Dios. ¿Amén? Amén. Les invito a ponerse sobre ellos. Y que este tema no lo eches a saco roto. Algo Dios quiere mostrarte a ti y a mí. Porque muchas veces hemos tenido puesta nuestra confianza en cosas, en esas montañas, que no es Dios. Y tal vez tú tienes puesto tus ojos en esas cosas, pensando que eso te van a dar seguridad. Pero tienes que cambiar tu perspectiva. Mi socorro viene de Jehová. Mi dependencia está en Jehová. Mi seguridad no están en esas montañas, en esas cosas humanas, en esas personas. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero mi confianza no está en ellos. Mi dependencia no está en ellos. Amo a mi familia, amo a mis padres, pero mi confianza no está en ellos. Tengo que amar mi trabajo y valorar mi trabajo, pero mi confianza no está en ello. Dios me ha bendecido con muchas cosas, pero mi confianza no está en eso. Mi seguridad, mi estabilidad no está en eso, sino en el Señor. Y tal vez hoy Dios te está hablando y te está diciendo, quita esas cosas que has puesto. Tal vez has pensado y has puesto tu confianza en ti, diciendo, es que yo soy Juan Camané, yo tengo estas habilidades, estas fortalezas, estas virtudes y todo eso. Pero maldito el hombre que confía en el hombre, comenzando desde uno mismo. No puedes depender y confiar en ti. Todas las cosas que tienes es gracias a Dios. Y a lo mejor has puesto tu confianza en ti, en personas, en trabajo, en situaciones, posiciones, en la política. No puedes poner tu confianza en nada. Hay personas que ponen su confianza, que cuando está temblando algo, luego sacan su estampito o el escapulario y empiezan a rezar, porque esa es su confianza en eso. Y tú y yo no. Entonces tenemos nuestra confianza en un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y así hay muchas personas.
falsa dependencia. Así que yo no sé en dónde tienes puesta tu confianza. Si hoy Dios te ha hablado que tú has confiado en otras cosas, que tú has confiado en otras personas, tú no puedes confiar en el pastor ni en la pastora, no puedes confiar en nosotros. Es en Dios. Entonces no te ocultes de los pastores, no te ocultes de los líderes. Tu confianza es Dios. Allí está, cada vez donde tú estás, ahí está la sombra tuya, ahí está Dios. Él te persigue como la sombra. Él es tu sombra. Él es tu sombra. Allí. Acuérdate de eso, que cada vez que veas tu sombra, es Dios allí acompañándote y no te deja. Habla con Él. Yo no sé cuál ha sido tu confianza, cuál es ese monte que tienes allí que ha estado estorbando para que tengas una dependencia total y plena de Dios. Yo entiendo por qué Dios me dio ese tema. Yo le preguntaba a Dios, Él no quiere, Él te ama tanto. Él es un Dios celoso que no quiere que tengas otras cosas en las cuales tú confíes y dependas. Él es tu ayudador, Él es tu hacedor, Él es el que te ama, Él es el que está allí contigo constantemente. No coloques cualquier otra cosa que tengas antes que Dios. Es un falso Dios. Cierra tus ojos, hermano. Yo no sé lo que Dios te habló. Yo no sé lo que tú estés sintiendo. Pero si tú has tenido otras cosas antes que a Dios y estás creyendo en otras cosas antes que Dios, no importa la gravedad del problema, no importa la situación, por muy difícil que sea, pero si tú has estado creyendo y confiando en otras cosas antes que en Dios, tu hacedor, el que hizo los cielos y la tierra, yo quiero orar por ti. Y este es un acto de respuesta a Dios, de arrepentimiento, y decirle: Señor, perdóname, porque yo he puesto otras cosas, yo he confiado en otras cosas, yo he esperado en otras cosas, yo he dependido de personas, y mi confianza tiene que estar total y plenamente en ti, Señor. Y quiero que no me malentiendas. Puedes tener muchas cosas de las otras cosas, pero que no dependas de eso, que eso no está en tu confianza. Las tengas o no las tengas, desaparezcan, que nada afecte tu vida espiritual. Empieza a meditar por un momento. Yo no sé qué ha sido a lo largo de tu vida, cómo te encuentres hasta hoy. Entonces, si tú eres esa persona que Dios te habló y que reconozcas tus falsos montes, esos montes en los cuales tenías puesta tu mirada, que estabas viendo esos montes como tu seguridad, como tu protección, así como David miraba esos montes, hoy tú puedas decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, y puedas decirle: Señor, perdóname, tenía mi confianza en otras cosas. Yo te invito a que puedas pasar aquí al frente.